Bienvenidos. Aquí vamos a desglosar temas complejos para que queden claros y concisos. Empecemos. A ver, ¿cómo es que un país entero puede, literalmente, desaparecer del mapa? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más dramáticas y violentas de la Europa moderna, la disolución de Yugoslavia. Para entenderlo bien, vamos a dividir esta historia en 4 partes. Primero, veremos qué mantenía unida a Yugoslavia. Luego, qué provocó que se rompiera. Después, nos adentraremos en la década de guerra que siguió y finalmente, cómo quedó el nuevo mapa de los Balcanes. Muy bien, arranquemos. Nuestra historia comienza con la creación de un estado, digamos que muy frágil y multiétnico, justo en el corazón de los Balcanes. Yugoslavia. El nombre ya nos dice mucho. Tierra de los eslavos del sur. Y es que fue un país creado casi artificialmente después de la Primera Guerra Mundial y luego reformado como Estado socialista en 1945. Era un verdadero mosaico de pueblos, idiomas y religiones, todo nacido de las cenizas de viejos imperios. Y cuando digo complejo, me refiero a esto. Pensemos un segundo. 6 repúblicas distintas, 2 provincias autónomas, 3 religiones principales, hasta 2 alfabetos. Era una increíble diversidad contenida en un solo país. Entonces, ¿qué mantenía todo esto unido? Bueno, por 35 años la respuesta fue una sola persona, el mariscal Josip Broz Tito. Su liderazgo, carismático pero también muy autoritario, fue el pegamento que, básicamente, suprimió los nacionalismos y mantuvo a flote la federación. De hecho, fue tan hábil que logró mantener a Yugoslavia independiente de la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Pero claro, ¿qué pasa cuando ese pegamento desaparece? Después de décadas de una estabilidad forzada, los cimientos del Estado empezaron a crujir, y fuerte. Y todo se aceleró por 2 cosas clave. Primero, el vacío de poder que dejó la muerte de Tito en 1980. Era simple y sencillamente irreemplazable. Y segundo, el cambio ideológico masivo. La caída del comunismo en toda Europa en 1989. O sea, fue la tormenta perfecta. Como lo dijo la BBC, el nacionalismo había reemplazado una vez más al comunismo como la fuerza dominante en los Balcanes. Con el comunismo fuera de la ecuación, todos esos viejos nacionalismos étnicos que habían estado dormidos despertaron con una fuerza explosiva, avivados por líderes como Slobodan Milošević en Serbia. Y este resurgimiento del nacionalismo, pues trágicamente, abrió la puerta a una década de guerras brutalísimas que literalmente despedazaron el país. El proceso no fue igual para todos. Miren, en 1991 tuvimos las primeras secesiones. Por un lado, Eslovenia, que se independizó tras una guerra cortísima, la Guerra de los 10 días. Pero Croacia, esa fue otra historia. Por la gran cantidad de serbios que vivían ahí, se desató una guerra brutal de 4 años, con combates durísimos y cientos de miles de refugiados. Pero lo peor estaba por venir. En 1992, la violencia estalló en el lugar más diverso de todos, Bosnia-Herzegovina. Y este conflicto se convirtió por lejos en el más sangriento. Ahí luchaban bosniacos, serbios y croatas peleando por cada pedazo de tierra. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más oscuras. Porque la guerra no fue solo de soldados, se empezó a hablar de limpieza étnica. Es la política deliberada de expulsar a un grupo de gente de un territorio. En Bosnia, esto se tradujo en operaciones muy bien planeadas principalmente contra la población musulmana. Las cifras son escalofriantes. Se estima que alrededor de 100.000 personas fueron asesinadas durante la guerra en Bosnia. 100.000. Fue el conflicto más violento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y el horror no termina ahí. Más de 2 millones de personas, 2 millones, fueron desplazadas de sus casas. Esto provocó una crisis de refugiados de proporciones gigantescas. Hubo momentos que le mostraron al mundo la brutalidad de lo que pasaba. Por ejemplo, el asedio de Sarajevo, la capital, que duró casi 4 años. O la masacre de Srebrenica en el 95, un genocidio calculado donde mataron a más de 8.000 hombres y niños musulmanes. Fue tal el horror que finalmente la comunidad internacional intervino. Pero la década de guerra todavía no había terminado. Faltaba un último capítulo: Kosovo. En 1998, los albaneses de Kosovo se rebelaron. La violencia fue tan extrema que en 1999, la OTAN hizo algo sin precedentes: bombardear Yugoslavia para detener la masacre. Fue la primera vez que la OTAN atacaba a un país soberano en Europa. Y bueno, cuando el humo por fin se disipó, el mapa de esta parte de Europa ya no era el mismo, había cambiado para siempre.
Así que, ¿cuál fue el resultado final? La desaparición total de Yugoslavia. De ese país unificado salieron 7 estados separados: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Kosovo, aunque su independencia no es reconocida por todos. Ahora, es clave entender que no todas las independencias fueron a sangre y fuego. Mientras que algunas naciones nacieron de la guerra, sí, otras, como Macedonia y Montenegro, lograron una separación pacífica. El camino fue distinto para cada una. ¿Y qué pasó con el hombre que muchos ven como el arquitecto de estas guerras, Slobodan Milošević? Bueno, fue derrocado en el año 2000. Murió en 2006 mientras lo estaban juzgando por crímenes de guerra. Su caída, de alguna manera, marcó el fin de una era. Como bien lo resume la BBC, la muerte de Yugoslavia es solo uno de los muchos cambios trascendentales. Lo que quedó atrás fue una región completamente transformada, con la tarea titánica de reconstruirse desde las cenizas. Este gráfico lo resume todo de una forma muy visual y potente. Pasamos de una barra, un país, a 7. Es la imagen de la fragmentación total. Hoy las fronteras están trazadas de nuevo, sí, pero las cicatrices, esas son muy profundas y siguen ahí. Y esto nos deja con una pregunta final muy difícil. ¿Qué se necesita realmente para que las sociedades fracturadas por la guerra puedan sanar de verdad?